Hola, somos los pastores Pedro y Ana Villegas de la iglesia Full Life. Te invitamos a escuchar este mensaje, pero sobre todo a ponerlo en práctica. Porque cada vez que practicamos la palabra de Dios, eso trae mucha bendición a nuestra vida. Estaba en uno de mis tiempos de devoción en las mañanas y estaba leyendo Isaías cuando llegué al capítulo 38. Y me pareció precioso darme cuenta que todo el capítulo 38 de Isaías es como un cuadro de nuestra vida en el paso por esta tierra. Me quedé ahí meditándolo, estudiándolo y dije, wow, algún día quiero predicar sobre Isaías 38. Y hoy es la oportunidad para hacerlo. Venimos estudiando una serie sobre creer, ¿no? Porque, ¿cómo se llama nuestra serie? Yo creo. Algo que nadie puede hacer por ti. Tú tienes la responsabilidad de creer, avivar tu fe y tomar la decisión. Y cuando vi todo este capítulo dije, wow, qué poderoso, tiene que ver con creer. Así que hoy vamos a estar estudiándolo todo. Para eso traje una persona que tiene un don y un talento especial con respecto a su voz. Y le he pedido que nos narre todo el capítulo 38. Quiero pedirte que utilices tu mente para, mientras que él lo va leyendo, puedas recrear lo que estaba ocurriendo en la vida del protagonista, que es el rey Ezequías. Buenos días. Pastora, buenas tardes, iglesia. Enfermedad de Ezequías. Isaías 38. Por aquellos días Ezequías se enfermó gravemente y estuvo a punto de morir. El profeta Isaías, hijo de Amós, fue a verlo y le dijo: así dice el Señor, pon tu casa en orden, porque vas a morir y no te recuperarás. Ezequías volvió el rostro hacia la pared y rogó al Señor: recuerda, Señor, que yo no me he conducido delante de ti con lealtad y con un corazón íntegro, y que he hecho lo que te agrada. Y Ezequías lloró amargamente. Entonces la palabra del Señor vino a Isaías: ve y dile a Ezequías que así dice el Señor, Dios de su antepasado David: he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas, y voy a darte 15 años más de vida. Y a ti y a esta ciudad los libraré de caer en manos del rey de Asiria. Yo defenderé esta ciudad, y esta es la señal que te daré para confirmar lo que te he prometido. Haré que en la escala de Acaz la sombra del sol retroceda las 10 gradas que ya ha bajado, y la luz del sol retrocedió las 10 gradas que ya había bajado. Escrito de Ezequías. Después de su enfermedad y recuperación, Ezequías, rey de Judá, escribió: yo decía, ¿debo en la plenitud de mi vida pasar por las puertas del sepulcro y ser privado del resto de mis días? Yo decía, ya no veré más al Señor en esta tierra de los vivientes, ya no contemplaré más a los seres humanos, a los que habitan este mundo. Me quitaron mi casa, me la arrebataron como si fuera la carpa de un pastor, como un tejedor enrollé mi vida y él me la arrancó del telar. De la noche a la mañana acabó conmigo. Pacientemente esperé hasta la aurora, pero él, como león, me quebró todos los huesos. De la noche a la mañana acabó conmigo. Chillé como golondrina, como grulla, me quejé como paloma. Mis ojos se cansaron de mirar al cielo. Angustiado estoy, Señor. Acude en mi ayuda. Pero, ¿qué puedo decir? Él mismo me lo anunció, y así lo ha hecho. La amargura de mi alma me ha quitado el sueño. Señor, por tales cosas viven los hombres, y también mi espíritu encuentra vida en ellas. Tú me devolviste la salud y me diste vida. Sin duda, fue para mi bien pasar por tal angustia. Con tu amor me guardaste de la fosa destructora. Les diste la espalda a mis pecados. El sepulcro nada te agradece. La muerte no te alaba. Los que descienden a la fosa nada esperan de tu fidelidad. Los que viven, y solo los que viven, son los que te alaban, como hoy te alabo yo. Todo padre hablará a sus hijos acerca de tu fidelidad.
El Señor me salvará, y en el templo del Señor todos los días de nuestra vida cantaremos con instrumentos de cuerda. Isaías había dicho: preparen una pasta de higos, aplíquensela en la llaga, y él se recuperará. Ezequías había preguntado: ¿qué señal recibiré de que se me permitiera subir al templo del Señor? Amén. Así debemos suponer cada vez que leemos la Biblia. Buscar la atracción en ella, entender cuál es lo que Dios nos está tratando de decir, ponernos en los zapatos de todos los personajes y entender el mensaje profundo del Señor. Ezequías es conocido como uno de los reyes como más influyentes por su capacidad de orar. Tomó decisiones impecables con respecto a momentos de dificultad. Mientras que él gobernaba, el pueblo de Israel estaba dividido. Él lideraba la tribu de Judá y estaba siendo rey de Judá en ese momento. Y Dios lo utilizó a él. Dios utiliza al rey de Ezequías para librar a Jerusalén del pueblo asirio. Los asirios habían tomado control de muchos lugares y la gente les temía. Sin embargo, bajo el liderazgo del rey Ezequías, Jerusalén ganó, perseveró, se mantuvo. Así que él es un rey digno de admirar. Recuerdo más que en muchas oportunidades mi esposo me ha compartido cuánto lo admiraba. Después de que fue padre, hubo cosas que le dejaron de gustar de él, que hoy por cuestiones de tiempo no tengo cómo entrar ahí. Pero sí quiero que entendamos que justo en este capítulo de Isaías 38 podemos ver lo que a todos nosotros nos pasa con respecto a nuestro paso por la vida. ¿Qué ocurre? Una dificultad. Dígalo conmigo, dificultad. Todos pasamos por dificultad. Ante la dificultad hay una respuesta natural de él. Vamos hoy a identificar qué respuesta es la correcta para despertar una respuesta en Dios. ¿No es cierto? ¿Qué hace Ezequías para que Dios también responda a dicha situación? Y vamos a estudiar qué ocurre también entre respuesta y cuál es el desenlace. ¿Te das cuenta que en este capítulo todos nos sentimos identificados? ¿Por qué? Porque hemos pasado por alguna dificultad. Podemos estar en este momento pasando por alguna dificultad. Y no es que te traiga malas noticias, pero la realidad es que en nuestro futuro también nos enfrentaremos a dificultades. Así que tenemos como hijos de Dios, como creyentes del Evangelio, aprender a ver estas situaciones de la manera correcta y efectuar principios que nos traigan una vida abundante. El compromiso con mi esposo, el compromiso con el pastor de la iglesia de Full Life es que nosotros hemos dicho: mira Dios, nosotros estamos comprometidos a ser discípulos. Discípulos que vivan la visión y la misión que pusiste en nuestro corazón. Porque la visión y la misión de esta iglesia no nacieron en mi corazón y mucho menos en el corazón de mi esposo, nació en el corazón de Dios y fue depositado ahí. Y ahora nosotros creemos que como viene de Dios es verdad y que lo podemos vivir. El nombre de la iglesia al que tú haces parte es Full Life porque tú y yo podemos tener vidas abundantes. Amén. La cruz es la evidencia. Cuando Jesús fue a la cruz fue en una convicción total de que su muerte, su resurrección nos iba a traer a ti y a mí una vida abundante. Ahora, porque en muchas oportunidades no la vivimos porque no aplicamos los principios correctos. Así que hoy el reto que tengo al compartirte esta enseñanza es inspirarte a vivir lo que dice la Biblia, porque lo que dice la Biblia es verdad. Y si es verdad, tú y yo lo podemos vivir. Quiero hacerte una pregunta antes de comenzar a desglosar todo el capítulo. ¿Qué es mejor? ¿Creer o no creer? Creer. No creer es evidencia de desconfianza y la desconfianza nos lastima. La palabra de Dios nos invita en toda historia, a través de todo personaje bíblico, nos invita a creer. Él dice la palabra además que el amor verdadero todo lo cree. Enseñémosle a nuestras familias a creer. Yo no vi a Jesús con estos ojos morir en la cruz, pero estoy convencida de que es una verdad. Estoy convencida que Él es real, que me ama, que te ama. Así que es una decisión que tú tienes que tomar. La fe es una acción poderosa que empieza con una decisión de creer. Así que digamos hoy todos juntos: yo creo lo que es clave para vivir una vida abundante.
Así que vamos a entender a la luz de la Biblia qué es una dificultad. La dificultad es una situación incómoda que nos duele y es propia de la caída del hombre. Cuando Dios diseñó el inicio de todo esto, nos dio libertad. Y cuando Adán y Eva pecaron y tomaron la decisión de rebelarse contra Dios, esa decisión que muestra el perfecto amor de Dios, porque tú y yo no somos marionetas, Él les había dicho qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Y ellos decidieron no creerle a Dios y por lo tanto ahí entró el pecado. Toda dificultad por la que tú pasas, por la que yo paso o por la que cualquier ser humano va a pasar en esta tierra es producto de la caída. Nunca es una idea de Dios. Es la consecuencia de la rebeldía del hombre con Dios, de la falta de creer en lo que Dios dice. Ahora, nuestras dificultades no las escogemos. ¿Se imaginan que pudiera ser así? Bueno, yo voy a pasar por tal dificultad. No, llegan de un momento para otro, como le estaba pasando a Ezequías. Se enfermó. Y de pronto llega el profeta y le dice, y esa enfermedad va a terminar en muerte. Y hay veces nuestras dificultades como que las estamos tratando de llevar y de pronto se agravan. ¿Nos pasa? No solo me pasa a mí, nos pasa a todos. Como que estamos ahí o algo más empieza a suceder y uno empieza a decir, ¿pero en serio? O sea, ya es suficiente con esto. ¿O no? La realidad es que las dificultades no las escogemos y tienden en oportunidades a sentirse más pesadas porque se juntan con otra dificultad. Así que la manera correcta para ver una dificultad es entender que es inminente y real en todo ser humano. Cada vez que tú digas, esto solo me pasa a mí, eso es mentira. Eso es un engaño de Satanás. Todos pasamos por dificultades. Lo que sí genera una distinción es que no todos los creyentes asumen la dificultad de la manera correcta. Porque para un creyente, la manera correcta de ver la dificultad es entender que dentro de ese dolor, incomodidad, algo que no escogí, que es producto de la caída del ser humano, hay un propósito hermoso que es cercanía con Dios y crecimiento espiritual. Ahora, Dios no provoca nuestras dificultades, ya entendimos, pero las permite, y cuando las permite es con estos dos propósitos. Dios cada vez como padre que te ve pasar por una dificultad, Él solo está esperando que tú corras a Él, cercanía. Y espera además con todo su corazón que esto te haga crecer, madurar y más fuerte. Una excelente manera para entender este principio es para quienes entrenamos físicamente. Cuando aumentamos nuestro peso en nuestra rutina diaria, nunca lo hacemos buscando lesionarnos. Tú nunca dices cuando estás en el gimnasio con tu entrenador, bueno, hoy vamos a pasar de 30 a 40 para que salgas lesionado. Si es así, cambia de entrenador. Cuando nosotros suponemos aumentar nuestro peso, es con el propósito de que el músculo que estamos entrenando se fortalezca. Y esa es la manera correcta de ver la dificultad en la vida. Es un reto, pero esta es la manera correcta de verla. Cuando nosotros no la vemos así, nos encuevamos, nos aislamos y nos frustramos. Así que, qué inspirador y qué motivador es ver la dificultad como Dios la ve. Segundo principio, la respuesta ante nuestra dificultad. Si eres creyente, quiere decir si crees en Dios, debe ser la de responder con el lenguaje de nuestro Dios, el cual es espiritual. Tu Dios, mi Dios, es espíritu. Así que nosotros tenemos que activar el camino espiritual. Nuestro Dios es espíritu. Tú y yo somos cuerpo, alma y espíritu. Así que es un absurdo querer abordar la situación desde la carne, porque necesitamos encontrar ayuda de Dios que es espíritu. Y vemos en el versículo 2 y 3 que cuando Ezequías se entera, ya está enfermo, pero viene el profeta Isaías y le dice, vas a morir. Ordena tu casa que vas a morir. Dice que Ezequías
versículo 2 y 3, volvió el rostro hacia la pared y le rogó al Señor. Recuerda, Señor, que yo me he conducido delante de ti con lealtad y con un corazón íntegro y que he hecho lo que te agrada. Y Ezequías lloró amargamente. De estos dos versículos podemos obtener 3 principios que deben ser parte de toda respuesta de creyente ante una dificultad. El primero, volver el rostro hacia la pared. ¿Qué significaba para un rey volver el rostro hacia la pared? Dejar de buscar la respuesta en todos sus beneficios como rey. O sea, imagínate cómo atendían a un rey. Él en ese momento, de ustedes no viene la respuesta. Tú y yo tenemos que aprender a decir, de acá no va a venir la respuesta. Darle el rostro a todas nuestras situaciones, lo que ha ocurrido, nuestra experiencia. Aún esas personas que siempre nos han ayudado, está bien, pero tienes que pasar por este proceso, por este momento en el que tú dices, me doy la vuelta a todo esto para entrar en oración. ¿Qué significa orar? Si algo me apasiona a mí en la vida realmente es la oración y me siento privilegiada de comprender lo provechoso y lo poderoso que es orar. Orar es hablar con Dios. Así que, ¿qué hizo el rey Ezequías? Le habló. Si yo me he portado, le dice, ¿no? Bien, he sido leal, he tenido un corazón íntegro, he hecho lo que te agrada. ¿Por qué me vas a quitar la vida? Y aquí sería bueno hacer un paréntesis y preguntarnos si en este momento Dios te quitara la vida, ¿perderíamos un líder? ¿Perderíamos propósitos celestiales? Mi esposo, tu pastor, que es bien arriesgado, le gustan los deportes extremos, y cuando yo estoy ahí al lado me siento todos mis temores. Me dicen, tranquila, que no nos vamos a morir, faltan muchas cosas todavía que Dios nos ha prometido que no hemos vivido. Y es verdad, hay promesas que involucran reino, que involucran bendición de otros que todavía no hemos vivido, y eso lo motiva a creer, morir no nos vamos a morir, y seamos prudentes para hacer las cosas bien y disfrutar de dicha experiencia. Pero la pregunta que yo te hago hoy, bueno, si hoy el Señor te llamara a su presencia, ¿perderíamos un líder? Perderíamos, porque eso era lo que le estaba ocurriendo justo a Israel en ese momento. Estaban perdiendo un líder, un rey que los había llevado a victoria. Y eso es lo que él le comenta, le habla a Dios en su tiempo de oración, como, ¿en serio? Así que orar tiene todo que ver con hablar con Dios de la dificultad que te está pasando. Como pastor, en muchas oportunidades me doy cuenta que cuando la gente viene a expresar sus dificultades, no han pasado por Dios. Porque después de que tú pasas por la oración, tu manera de ver aún la dificultad cambia. Eso no quiere decir que empiece a dejar de doler, porque ya dijimos, es incómoda, la carne le molesta, nadie escoge estar ahí. Pero tú puedes notar la diferencia de cuando una persona ha hablado con Dios sobre su dificultad a cuando no. Y te voy a decir, todos tenemos de alguna manera como una cantidad de palabras. No la gastes en los de acá. Úsalas para hablar con Dios. Seamos personas de oración. Yo soy una persona que oro por todo. Ayer mis hijos, que justo mi hermana está acá de visita, y estaban todos los niños jugando en nuestro parque, y sí, que uno dice, que no se caiga, que no se caiga. Yo oro. Pues si no, que ni los dejo disfrutar ni disfruto. Señor, envía ángeles, te pido que no se caigan, que no vaya a haber ningún accidente. En el nombre de Jesús, amén. He decidido creer que la oración es eficaz y poderosa. He decidido creerlo porque lo dice la Biblia. Está en Santiago 5:16. Dice, la oración del justo es poderosa y eficaz. Digámoslo juntas, poderosa y eficaz. Cuando tú crees que orar tiene poder y tiene un beneficio real, tú oras. Si tú no eres una persona de oración es porque tú no has creído esta palabra. Ponla en un lugar visible. La oración es eficaz y poderosa. Yo siempre que entro a mis tiempos de oración, yo digo, estoy por entrar a hacer lo más provechoso. Voy a conquistar, va a ocurrir algo.
Hace poco también una amiga me decía, ay, mis hijos pelean tanto, pero para ella era como normal. Y la verdad es que sus hijos tienen edades contemporáneas a los míos. Y yo a esa vez no pude decir, ay, sí, yo también. Y me alegré de no decir, ay, yo también. Y me quedé pensando, oiga, ¿por qué mis hijos? No diciendo que no peleen, no pelean tanto. Ella me está diciendo que pelean tanto. Es un motivo de oración mía. Yo oro diariamente porque mis hijos sean unidos. Yo deseo, yo lo anhelo. Yo deseo ver a Natán y a Abel creciendo unidos. Ahora, lo común es la distancia entre hermanos, pero yo no tengo por qué vivir en lo común. Yo soy una hija de Dios y yo puedo conquistar porque la oración es eficaz y poderosa. Podemos conquistar, podemos avanzar. Y mira lo precioso, porque yo ya tenía pensado este punto para compartirles hoy y justo ese día estaban peleando. Y yo, oh Dios mío, tengo que ser transparente, no puedo decir. Y empezaban a pelear y yo les dije, ¿qué está pasando? Y les conté, les dije, voy a compartir, ustedes no pelearán más que, por ejemplo, Natán es tan tierno con Abel. O sea, el tierno de la familia es Abel, pero Natán es una ternura con Abel. De pronto yo a veces me volteo, los veo le dando de beso y le consiente el pelo. Y me puedo derretir con esos momentos. Y entonces tuve que llamarles la atención y decirles, hey, ¿qué está pasando? Lo hablamos y les dije, ustedes saben que para mí es importante y el Señor quiere que ustedes sean unidos. Pero mira lo hermoso, ayer, cuando nos fuimos a dormir, mis hijos, nosotros siempre oramos juntos ahí y Natalia me dice, mami, porfa, no pierdas no te pierdas la oración de hoy. Y cuando voy y oro con ellos, mis 2 hijos oraron porque sus primos fueran unidos. Yo, wow. Sí, Belén, ayer Natán y Abel oraron por ti y por León. Yo dije, wow, el poder de la oración, lo he sembrado en ellos y ellos ahora cuando ven a sus primos, clamaron y pidieron que sean unidos. Tú y yo debemos orar ante toda dificultad. ¿Qué también hizo Ezequías? Lloró amargamente. Le pedí aquí a la voz que me interpretara la oración. Me interpretara una lloriqueadita. A ver, interpreta. Y a veces creemos que llorarle a Dios está mal. Está súper bien. Nuestra dificultad trae lágrimas. ¿Y sabes qué? Debemos aprender a llorarle a Dios. Yo descubrí una diferencia cuando tú le lloras a alguien que cuando tú le lloras a Dios. La cara no se te hincha. De verdad. Yo salgo después de mis lloradas y me preguntan, ¿que estás bien? Nada, no me preguntan nada, salgo de spa. Pero con esas pequeñas cosas se ríen, pero es cierto. Con esas pequeñas cosas yo me doy cuenta que la acción que yo tuve de entregarle mis lágrimas a Dios tiene una implicación en el mundo natural. Orarle a Dios es poderoso, pero llorarle está bien. Porque llorar es sacar y guardar el dolor es terrible. Debemos aprender a llevárselo a Dios. Quiero compartirte algo acerca de las emociones. Las emociones son información. Además, ante una dificultad son inminentes, tan reales como lo es la misma dificultad. Pero una emoción hacia adentro te maltrata, una emoción hacia afuera maltrata a otros, una emoción hacia arriba te bendice. Lleva tus emociones a Dios. No se trata de castrarlas, no se trata de negarlas, se trata de conducirlas a la persona correcta y al lugar correcto. Te vas a notar que cuando después Ezequías escribe, después de haber sido sanado, dice que él nota que todas sus lágrimas fueron tomadas por Dios. Haz esta verdad tuya. Cada vez que llores, cree que Dios tomará tus lágrimas y te las devolverá en bendición. Tercero, respuesta de Dios ante nuestra respuesta. Dificultad, mi respuesta ante dicha dificultad. Ahora vamos a estudiar la respuesta de Dios ante mi respuesta. Está en el versículo 4-8 y dice: entonces la palabra del Señor vino a Isaías: ve y dile a Ezequías que así dice el Señor, Dios de su antepasado David: he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a darte 15 años más
de vida. Dios siempre responde. Yo quiero que lo digamos. Esta es la mentira más grande que todo creyente tiene. Y es la verdad más absoluta que hay. Dios siempre responde. Ahora, viene tu hijo llorando con una necesidad, sus lágrimas, y en ti hay la facultad de responder. ¿Tú respondes o no respondes? Por favor, si lo hacemos nosotros, que somos padres imperfectos, madres imperfectas, ¿cuándo no lo va a hacer Dios, que es el Padre perfecto? Dios siempre responde. Y estudiando esta parte, sentí como el Espíritu Santo de Dios susurraba frases que te quiero compartir. Son verdades que cuando las creemos, como dijimos al principio, podemos tener una vida abundante, no carente de dificultades, porque las dificultades son inminentes. El amor perfecto del Padre involucra su poder en todos nuestros asuntos. ¿Qué es lo que hace que se active el poder de Dios en nuestra dificultad? Su amor. Dice la Biblia que Dios es amor. Dios es amor. Dios nos ama. Así que siempre que nosotros llevamos una dificultad, la presentamos, siempre podremos ver que se activa su poder en beneficio nuestro. Dios responde. Esta parte me encantó. Y espero que te encante tanto a ti. Dios responde respetando sus propios conductos. La autoridad es un principio poderoso. Mira que el rey Ezequías recibe su mala noticia a través del profeta. Él intercede y después, ¿qué hace Dios? ¿Se salta el conducto o volvió a llamar al profeta? Es hermoso porque la autoridad es ese manantial, es esa fuente que se derrama de arriba hacia abajo. Así que la respuesta que deseamos vendrá por el conducto que Dios ha decidido y ha utilizado escoger. No te lo saltes, no lo cambies. Nota que el profeta habla para bien de Ezequías, pero también había hablado para mal de Ezequías. La pregunta que quiero sembrar hoy en tu corazón es: ¿por qué nos resistimos a recibir de la autoridad lo que nuestro corazón no quiere escuchar? Si para vivenciar milagros tendremos que pasar por malas noticias. Necesitamos que la autoridad en mucha oportunidad nos diga no. La autoridad en el tema de la salud y en el tema de la fertilidad mía, en muchas oportunidades me dijo: no podrás ser mamá. No. Yo quería escuchar ese no. Yo escogía ese no. Pero como me decía no y me decía, entonces tienes que hacer esto. Adivina qué hacíamos nosotros. Esto. Pero de todos esos nos finalmente vino el gran milagro, que son Natán y Abel. Así que, ¿por qué nos resistimos al no cuando del no vendrá el milagro que tanto deseamos? Nada más poderoso, iglesia, para el malvado corazón de la humanidad que un no de la boca de Dios. Los nos de Dios son buenos. Y Dios en su soberanía tiene derecho a decirte no, a responderte no. Es que Él es Dios. Dios puede decir no, todavía no, o sí. Todos escogeríamos siempre que nos diga sí. Pero Dios en su soberanía en muchas oportunidades a veces nos dice. Pero del no, tú y yo tenemos que aprender a ver la respuesta de Dios como Él quiere que la veamos. ¡Ah! No, va a ser milagroso. Ahora yo quiero decirte que después de tantos nos durante 8 años, el milagro se hace más grande. ¿O no? Así que en la respuesta de Dios, tú y yo también tenemos que aprender a amar la autoridad, porque de ella vendrán respuestas. Todos somos autoridad en un lugar. ¿Cómo es posible que nos afecte tanto que nuestra autoridad en el trabajo nos diga no,
Pero esperemos que en casa nuestro hijo ante nuestro no responda bien. Si te acabo de decir que es una fuente. ¿Por qué resistirte al no de otra autoridad cuando tú vas a ser autoridad? Por eso he llegado a la conclusión que quien tiene problemas con la autoridad va a tener un problema serio consigo mismo. Porque no vas a poder ejecutar la autoridad. Sana tu concepto de la autoridad. Dios nos ama y todo lo hace a través de alguien. En el perfecto amor de Dios, cuando yo me monto en un avión y yo miro por la ventana y yo digo, uy, Dios es muy grande, porque hay tanta gente ahorita orando. Uy, ¿cómo hace para ponerle atención a tantos? Yo de verdad me lo pregunto. Yo me siento que Dios está tan pendiente de cada uno que es, cuando tú miras, tú dices, wow, somos tan pequeños. Por eso nos debe llevar a creer lo grande que es Él. Pero cuando yo miro lo grande que es Dios, eso me debe inspirar a mí a valorar cada vez que Dios me usa. Porque Él podría no usarnos, pero Él ha escogido, su diseño es usarnos, es usarte. Así que en oportunidades va a usar a otro para decirte no, y en muchas oportunidades te va a usar a ti para decir no. Ama los nos de Dios. Porque cuando eres autoridad y dices no y estás siendo sensatos por el bienestar de la persona, cree lo mismo. No te cargues contra la autoridad. Decide creer en el principio. Ahora, en muchas oportunidades las personas dicen, bueno, ¿y qué si la autoridad se está equivocando? Dios lidiará con ella. No es tu responsabilidad. No gastes energía ahí. Pues justo cuando terminé este servicio, una persona se me acercó y me dije, mira, ¿sabes qué? Como el hijo de Noé, que ante la desnudez de su padre, ¿sabes qué hizo? Dice la Biblia que lo cubrió y lo cubrió de espalda. No te enfoques, no te quedes ahí. Dice también la Biblia que hubo otro hijo de Noé que lo señaló y fue maldecido. Es obvio que toda autoridad terrenal tendrá sus debilidades, sus defectos, pero no es nuestra responsabilidad enfocarnos en ellos. Nuestra responsabilidad es recibir de ellos el depósito que Dios quiere entregar por su infinito amor y por su deseo constante de estar trabajando con nosotros. Amén. De la respuesta de Dios siempre encontraremos un beneficio favorable para quienes nos rodean. Mire que dice que cuando le dice que le va a dar 15 años, le dice, y a ti y a esta ciudad los libraré de caer en manos del rey de Asiria. Yo defenderé esta ciudad. Y es bueno contemplar esta porción de la respuesta de Dios, porque quiero que hoy te preguntes qué quisieras que Dios respondiera ante tu dificultad. ¿Incluye a otros? Porque si la respuesta que tú estás deseando que Dios te dé es egocéntrica y solo trata de ti, te voy a decir, no es la respuesta que Dios va a dar. Y en muchas oportunidades eso es lo que nos frustra aún más. Uy, ¿por qué no pasa lo que yo quiero? Porque cuando Dios responde, incluye a los demás. La justicia de Dios es esa. Hay veces quisiéramos como ser los protagonistas de todas las historias y nosotros que nos bendiga solo a nosotros y a los demás los maldiga. Él es un padre. Cuando Él piensa en ti, piensa en los tuyos, en tu alrededor. La respuesta incluye a la gente que te rodea. Y esta puede ser una oportunidad para que tú digas, vengo esperando una respuesta que no incluye a los demás. Debería buscar, desear otra respuesta. Alíneate al corazón de Dios. Cuarto, ¿qué ocurre entre respuesta a mi dificultad y la respuesta de Dios? Hay un espacio. Se llama espera. Digámoslo juntos, espera. Entre mi respuesta correcta, supongamos que yo todo me salía a responder correctamente, y la respuesta de Dios, hay un tiempo que se llama espera. ¿Cuánto es, pastora? No tengo ni idea. Podríamos en ese momento traer a todas las mamás que han pasado por el milagro de la esterilidad junto conmigo y preguntarles, ¿de cuánto fue tu espera? 5 años, 2 meses. Puede haber sido solo 2 meses, ¿no? 8. Conozco a una que sigue esperando, tiene 14 años esperando a sus hijos.
Yo no sé cuánto tiempo será. Lo que yo sí sé es que ese tiempo de espera involucra propósitos. No es un tiempo cronos, es un tiempo donde Dios espera que se cumplan propósitos. Así que alíñate al cumplimiento de sus propósitos para que no sea tan largo. Esa espera, por favor, entendámoslo todos. ¿Creen que es cómoda o incómoda? Es a veces absurdo que la gente esté esperando algo y esté frustrada por no sentir felicidad. No estarías esperando. La espera es incómoda. Pregúntale hagamos una encuesta. Cuando usted va al doctor, ¿quiere esperar o que lo atiendan de una? ¿Habrá alguien que diga quiero esperar? Por favor, todos queremos que fuera inmediata, pero la realidad es que la espera es un proceso incómodo. Mira que él lo dice en el versículo 15, dice, ¿pero qué puedo decir? Él mismo me lo anunció. Dios te está anunciando, pasarás por dificultades. Y así lo ha hecho. La amargura de mi alma me ha quitado el sueño. La carne se duele en la espera. En el proceso, la idea es que el espíritu crezca, pero la carne se va a doler. ¿Entiendes esta verdad? Es tu caminar con el Señor. Tu carne se va a doler. Ahora, tu carne se va a molestar, pero ahora te pregunto, ¿tú quieres ser una persona carnal o espiritual? Así que cada espera es utilizada para desnutrir la carne y está diseñada para avivar el espíritu, para que seamos personas espirituales. La espera es el tiempo perfecto para crecer espiritualmente y derribar nuestra carne. Veámosla como Dios quiere que la veamos. Pero mire que el rey Ezequías lo escribe, 16b, dice, mi espíritu encuentra vida en ellas. O sea, su declaración, su dificultad era morirás. Esta enfermedad, a lo último, narra llagas, tenía que haber mucho dolor. Pero él dice, pero mi espíritu halló vida. Tú y yo tenemos que avivar nuestro espíritu en medio de la dificultad. Así que te regalo esta frase. Nuestro espíritu ve correctamente el dolor. Nuestra carne no. Por eso debemos avivar nuestro espíritu y callar nuestra carne cuando estamos atravesándolo. Si no lo hacemos, será aún más doloroso. O sea que tú puedes intensificar el dolor. ¿Cómo? Responde carnalmente. Tú puedes minimizar el dolor. Aviva tu espíritu. Y hay algo que no podemos dejar de lado en este momento cuando entendemos que la espera, porque la espera es amor. Está en el versículo 17 y dice, sin duda fue para mi bien pasar por tal angustia. Esto dice, con tu amor me guardaste. La espera será un tiempo en el que podrás ver el amor de Dios. Créelo. Prepara, dice la Biblia, allana el camino, la senda para ver el amor de Dios. No te nubles en el dolor. Es obligatorio mientras que esperamos creer que Dios nos ama. Cuando nosotros no creemos en esta verdad, nuestro corazón se endurece. Y es lamentable, pero es real y es posible. Déjame decirte, nosotros como pastores lidiamos con el dolor de las ovejas. Así también como somos parte de las mayores victorias y de los milagros de cada uno de ustedes, nosotros los escuchamos y los vemos pasar por el dolor. Pero es desafiante y es frustrante ver que hay mucha gente que se queda en el dolor, que se endurece en el dolor, que se aparta en el dolor, que la toma en contra de la autoridad en el dolor, cuando el dolor nunca Dios lo está permitiendo para eso. Dios lo está permitiendo para que crezcas, para que madures, para que fortalezcas, pero mientras que lo haces, deberás avivar la creencia de que Dios te ama. Y el amor será el motor para atravesar la espera. Y por último, la gratitud. Tú y yo agradeceremos, porque como Dios responde, habrá gratitud porque la dificultad cesará, terminará, tiene un fin. Nuestras dificultades no son nuestro destino.
Espero habértelo ya aclarado. Nuestras dificultades son nuestro entrenamiento, son nuestros procesamientos, son la oportunidad para acercarnos a Dios. Es la oportunidad para avivar nuestro espíritu. Y en el versículo 20 dice, el Señor me salvará. ¿Podrías decirlo hoy con seguridad? Dile, el Señor me salvará. Me salvó de mis dificultades pasadas, me salvará de esta y continuará salvándonos. ¿Dónde el rey Ezequías da gratitud? Porque la gratitud es plenitud. Y dice, en el templo del Señor todos los días de nuestra vida cantaremos con instrumentos de cuerda. La iglesia no es un juego. La iglesia es el gobierno de Dios acá en la tierra. La iglesia es el arca de Noé actual. Quien está afuera estará muriendo. Por eso nosotros tenemos que trabajar diariamente, porque en este lugar siempre haya el gozo, la alegría, instrumentos de cuerda que atraen a los demás, porque aquí se enseña la palabra de Dios y la palabra de Dios es verdad, es salvación, es el mensaje que nos trae vida eterna. La iglesia no es un diseño humano, algo que está atacando en este momento como nunca al creyente, es creer que la iglesia es una institución. Y nos metieron esa mentira desde el momento en el que con la pandemia cerraron las instituciones, los lugares públicos. La escuela nunca será igual que la iglesia. La iglesia, dice la palabra de Dios, que es la plenitud de Cristo. Bíblicamente dice que la iglesia es el cuerpo de Dios. Y tú y yo somos parte del cuerpo de Dios. Así que tenemos que ver la iglesia con seriedad, con amor, con construcción diaria. No nos podemos cansar. Muchos de ustedes ahorita están pasando por la dificultad, pero como Dios responde, vendrán acá jubilosos a dar gracias. Y vendrán otros con otras dificultades. Y así será, es un ciclo. Porque la dificultad es inminente. Es real. Pero siempre, dice la palabra de Dios, siempre daremos todos los días de nuestra vida, cantaremos con instrumentos de cuerda en el templo del Señor. Colosenses 2:9, toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, y Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Recordemos, pasaré por dificultades, pero aprendí a verlas como Dios las verá. Si las veo como Dios las ve, podré responder espiritualmente. Al responder espiritualmente, activaré la respuesta de Dios sobre mi vida. Será real que mientras una y la otra, habrá un tiempo de espera. Oro desde ya porque se debilite nuestra carne y se crezca nuestro espíritu, para luego dar gratitud a Dios en la casa de Él. Esto es, yo creo, principios básicos para tener una vida abundante. Nos alegra que nos hayas acompañado. Si vives en Miami o vienes de visita, queremos conocerte. Además, queremos estar conectados contigo, así que te invitamos que nos sigas a través de nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga.